Yo invito entonces pues a compartir pantalla de Carlos Ignacio Gallego, el presidente del Grupo Nutresa, que como lo mencionábamos al principio, no solamente ha liderado y tiene toda una apuesta, digamos, estratégica alrededor de la internacionalización del grupo, sino especialmente ha cumplido un rol fundamental también en la misión de internacionalización junto con el profesor Ricardo Hausmann. Y quiero invitar también a compartir pantalla para la sección que sigue a Gabriel Duque, que como lo presentábamos al principio, actualmente es el asesor del ministro de Comercio, Industria y Turismo y secretario técnico, o fue secretario técnico de la misión de internacionalización, y pues hoy está también en representación de cómo desde el gobierno nacional y por supuesto en alianza con el DNP, pues tenemos el reto de poner en marcha esta misión de internacionalización y desde Antioquia, entre Andy, Cámara de Colombia y ProAntioquia, pues también estar puentes para ver cómo inicia este trabajo de ruta de implementación. Entonces, pues la idea en la sección que sigue es conversar un poco sobre parte del encuadre que hizo el profesor Hausmann. Les insisto en, por favor, pedirles que apaguemos los micrófonos, quienes no estén directamente interpelados en esta sección, y también invitarlos a las personas que están conectadas, a los empresarios que están conectados o a las empresarias que están conectadas, a que compartan sus comentarios y sus preguntas mientras conversamos en estos próximos 40 minutos para ir recogiendo esas preguntas y también abrir al final de esta conversación pues la posibilidad de participar. Yo quiero iniciar con algunas pues, de las inquietudes que desde ese comité de internacionalización que estamos empezando a configurar para Antioquia, entre los aliados pues mencionados, hemos tenido y queremos pues aprovechar, empezando pues por supuesto por el profesor Ricardo Hausmann, desde su mirada y desde no solamente los retos que tenemos para que la economía colombiana se inserte mejor en el mercado internacional, sino en general su mirada del mundo y de cómo está la economía. ¿Cuál cree que puede ser ese principal reto para esa integración más efectiva de Colombia en la economía internacional, aparte de la adopción de tecnologías, el uso, la adopción y la adaptación de tecnologías? Y especialmente pensando en que aquí hay empresarios y empresarias conectadas que han entendido la internacionalización, especialmente como esos planes exportador o importador, cómo de alguna manera trascender esa mirada y cuáles son como esos principales pasos que tenemos que empezar a dar de cara al rol que cumplen las empresas en este marco de la misión de internacionalización. Entonces, empiezo con el profesor Ricardo. Ay, tenemos el micrófono. No, es que cuando dijiste que nos pongamos en mute, me puse en mute. Sí, lo sí. Y después se me olvidó como es costumbre. Mira, quisiera oír mucho la opinión de Gabriel y de Carlos Ignacio, pero en Colombia, mucha de la política pública para facilitar la internacionalización está. O sea, mira, México firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el NAFTA, ¿no? Entró en vigencia el 1 de enero del 94. Para el año 2000, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se triplicaron. Y para el año 2010 se habían sextuplicado. Colombia firmó en el 2011 un acuerdo copiado del NAFTA, igualito. ¿Okay? Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos no les pasó nada y no cambió mayormente el paquete de exportación. Sé de algunos casos, una empresita aquí y allá, pero nada que se parezca al impacto. Eso para mí me dice que el problema no está en las trabas al comercio exterior. Podemos hablar hasta la saciedad y yo quiero que haya un mejor sistema de aduanas, que haya un mejor sistema arancelario, pero les voy a decir, honestamente, yo creo que no está el paquete exportador. Y no está el paquete exportador porque no están las empresas que han desarrollado los productos capaces de competir y exportar. Entonces, por eso me parece muy importante poner el acento en la transformación de las empresas. Y por eso proponemos empoderar a las empresas para que, primero, ponerles el reto de que traten de crecer. En una economía que va a tener algo de consolidación fiscal,
va a haber más oportunidades de crecimiento hacia afuera que hacia adentro. Entonces, es muy importante que las empresas que quieran crecer tengan una estrategia también de crecimiento hacia afuera. Y para eso, entonces, tienen que atraer talento. Bueno, las queremos empoderar con la posibilidad de traer gente. Van a necesitar invertir en innovación, las que queremos empoderar en un ecosistema que pueda transformar ese esfuerzo de innovación en resultados concretos. ¿Ve? Les queremos facilitar el acceso a la tecnología del mundo y les queremos ayudar a abrir espacio en el mundo. Igualmente, entonces, me parece que hay como un deporte nacional en todos los países, que es preguntarse cómo es que lo que yo no hice es por culpa del gobierno. Yo creo que hay un reto muy importante para que las empresas tomen el reto de transformarse, de hacerse lo que hoy no son, porque, y que aprendan de los propios, lo que llaman la cola derecha, de la propia desviación positiva, de los propios resultados de éxito de lo que es posible hacer en Colombia. Gracias, profesor. Y bueno, quiero darle la palabra a Carlos Ignacio, muy en la lógica de esta primera pregunta, y es, bueno, ¿qué retos tenemos las empresas para integrarnos a la economía internacional? Y usted siempre ha hablado de esa cultura, de cómo pararse frente al mundo en la internacionalización, cómo entonces, digamos, esto interpela a las empresas y cómo podemos empezar, pues, como a construir una ruta de implementación de cara a este mensaje que plantea el profesor Ricardo Hausmann. Bueno, muchas gracias, Laura, y un saludo muy especial al profesor Ricardo Hausmann, a Gabriel Duque. De verdad, un honor, un gusto interactuar y gracias por tanta generosidad con el país y con nosotros. Yo diría que esta misión tiene algo muy potente y es que es una misión que no está hecha para darle unas recomendaciones al gobierno. Ahora el profesor Hausmann hablaba de que esta misión plantea unos retos a la sociedad colombiana y los empresarios somos actores muy importantes en la sociedad. Yo comenzaría por decir que lo primero es asumir como empresarios ese entendimiento más amplio del concepto de internacionalización. O sea, esto tiene mucho que ver con cómo me paro yo frente al mundo, cómo me conecto. Y además, estos temas de mentalidad hacen que uno las cosas que le llegan las vea no solamente como amenazas. De hecho, nos acaba de dar un ejemplo maravilloso el profesor Hausmann con los temas de calentamiento global y de crecimiento verde. Uno los puede mirar como amenazas, entonces piensa en regulación, en impuestos, en sobretasas o en prohibiciones, pero si las mira como oportunidades, son todas alternativas para crecer más, para generar más desarrollo. Lo mismo pasa con la internacionalización. De hecho, en la misión decíamos que la internacionalización no es un fin, es un medio para acelerar el desarrollo. Entonces, nosotros, los empresarios, tenemos que superar esa mirada recortada de la internacionalización. Tenemos que atrevernos a pensar, a vernos dentro de un ecosistema más amplio, a buscar esas conexiones y a gestionarlas. Y hay tareas, la misión muy bien lo plantea y en la síntesis que hizo el profesor Hausmann está muy claro, hay tareas asociadas al talento, hay tareas asociadas a las relaciones dentro y fuera del país, como lo de la diáspora. Hay tareas de aprender haciendo. Esto no es que uno vaya y haga un programa en Harvard y entonces se volvió internacional. Hay cosas que hay que hacer y que hay que recoger el aprendizaje de aplicar tecnologías que ya existen y que por alguna razón no las tenemos todavía y de saber interactuar con las instituciones. Yo diría con toda franqueza que cuando uno habla de capacidades, nadie hace la tarea que a uno le toca. Entonces, si a mí me dicen cuál es el reto, el primer reto es hacer la tarea que nos corresponde. Inclusive, cuando se habla de los planes de internacionalización de las empresas, este tema tiene que estar en la estrategia de todos. Tiene que hacer parte de los modelos de liderazgo y tiene que estar en la cultura. Nosotros tenemos que lograr que en las empresas lo raro sea no tener que ver con lo internacional. Y de hecho, en la mirada amplia de internacionalización, la internacionalización tiene que ver con
cómo accedo al capital, cómo accedo a materias primas de forma competitiva, cómo accedo a las tecnologías de punta, cómo accedo a talento, cómo accedo a mercados no solo para exportar, sino también para importar y así poderme insertar en cadenas regionales. Otro tema, y lo planteo porque en Nutresa tenemos una idea concreta que estamos sacando a flote, es que las empresas que ya hayamos hecho algo en lo internacional, tenemos una responsabilidad de atrevernos a compartir capacidades con otros. Porque de hecho, si nosotros somos capaces de conectar a empresas medianas, pequeñas, a otras grandes que de pronto no han avanzado, vamos a lograr que el país completo dé un salto, no a la velocidad de a poquitos que se está viendo, sino un verdadero salto que permita crecer el ingreso y generar más desarrollo. Entonces yo diría, para esta primera pregunta es, entendamos el concepto amplio de internacionalización, hagamos lo que nos corresponde, viéndonos conectados con otros y haciendo que esto se vuelva parte de la estrategia de nuestras empresas, de nuestro liderazgo y de nuestra cultura. Gracias, Carlos Ignacio. Y yo pues también le daría la palabra a Gabriel pensando en esa primera, como en esa primera frase que plantea el profesor Ricardo cuando dice el marco institucional para la internacionalización, propicio para la internacionalización, ya Colombia lo tiene, ¿cierto? Digamos, falta entender la internacionalización no como una apuesta del gobierno nacional, sino como un asunto que interpela a la sociedad colombiana en relación a cómo pararse frente al mundo, como lo decía ahorita Carlos Ignacio, y también de empezar a definir estrategias, herramientas, instrumentos. Pues cuáles políticas o cuáles instrumentos tienen que ser priorizados y cómo entonces el sector privado se alinea o se pone de alguna manera como en la lógica de, listo, vamos, ya hay una ruta trazada, ¿cómo empezamos a implementarla? Gabriel. En primer lugar, un agradecimiento a todos, Carlos Ignacio, Ricardo, un placer estar contigo en este panel y continuar trabajando en esto que nos hemos propuesto con esta misión. Como decían, inicialmente esta misión se lanzó como una reflexión para revisar la política pública. Esa era un poco la visión que tenía. Y en resumen, cómo estorbar menos, ¿sí? Cómo ayudar más. Si por ponerlo de esta forma, era un poco la visión. Y yo creo que todo este producto, todo este cuerpo de análisis y discusiones que se dio en la misión ayudó a este nuevo concepto, un nuevo paradigma de alguna forma, una visión mucho más integral de lo que significa la internacionalización para el país y también un tema de un llamado a la acción que iba mucho más allá del llamado al sector público. De modo que rescatando básicamente en los dos temas que le plantearon tanto Ricardo como Carlos Ignacio, la misión nos cambió el paradigma y nos hizo un llamado a la acción a todos. De modo que en temas de política pública, estando muy de acuerdo con Ricardo, que ya gran parte de la institucionalidad y la infraestructura y los temas básicos para la internacionalización está allí. Hay muchas cosas que hay que ajustar y hay que cambiar. La idea es que yo no creo como en alguna vez se pensó que los tratados de libre comercio era como el puente de solución. Todo el entramado de cosas que se hagan contribuye al tema de la internacionalización. De modo que les cuento particularmente qué está haciendo el gobierno nacional, partiendo de las recomendaciones de la misión. Hemos hecho un cuadro de acciones y de hitos de corto plazo de cosas que se ha propuesto el gobierno nacional hacer. Les digo, es más, son 170 acciones, de modo que, Ricardo, hay toda una agenda que tiene que ver con cosas de estorbar menos, como temas de facilitación de comercio, como crear condiciones habilitantes, como crear condiciones de visas, como revisar temas que podemos hacer en corto plazo. Y estamos trabajando también en un documento de política de largo plazo para dejar hacia adelante. De modo que tenemos ahora una matriz de implementación de acciones
relacionadas con las recomendaciones específicas que estamos involucrando 7 ministerios. Ya Ricardo se imaginará cómo estamos haciendo eso, acostumbrado a la Secretaría Técnica que le tocó, con la que le tocó trabajar, 7 ministerios, más de 10 entidades, 170 hitos que nos hemos propuesto, pero en esta cosa que vamos a lanzar próximamente, está cojo si nosotros no involucramos al sector privado. De modo que estamos también en una interlocución, sobre todo con gremios para este llamado a lo que llamaba, yo traduciría lo que diría Ricardo, la proactividad. La proactividad de todos los agentes del sistema nacional, tanto del sector público, pero muy especialmente del sector privado, más allá del empresarial, también universidades y centros de investigación, todo el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación. De modo que no te puedo decir cuál es la política ganadora. La respuesta es la específica y concreta, porque es como si me dijeran por qué los TLC no nos hicieron ricos, ¿sí? Uno perfectamente es un instrumento de política que en conjunto con muchos otros puede generar las condiciones habilitantes para que el país los aproveche. Y me sumo al diagnóstico de Ricardo, que gran parte de lo que nos ha hecho falta a nosotros es proactividad. Es esta conciencia y el llamado a la acción a todos los agentes, pero muy especialmente al sector empresarial, en línea también como lo que dice de Carlos Ignacio, actuar. Lo que pueden saber es que el gobierno nacional está desarrollando su lista de agenda de seguir buscando espacios de estorbar menos, como digo, de estorbar menos todo lo de facilitación, de facilitar más todos los temas de inversión, todo el tema de crear condiciones de nuevas visas, como sugiere la misión, de acompañar más y mejor, cambiar el esquema de los recursos que estamos destinando a innovación para que sean más de demanda y articulación de los sistemas nacionales de competitividad e innovación, y de alguna forma también subirle la importancia del perfil que tiene la internacionalización a la política pública, porque una de las cosas que realmente ha adolecido también, y es pecado también diría yo hasta del gobierno, que el tema de la internacionalización y la empuje y la direccionamiento de aprovechar que estamos en el planeta Tierra para crecer, no ha estado en la frontera ni en las prioridades de los discursos, ni el empuje, ni los señalamientos que se hacen desde el gobierno nacional. De modo que hay como les digo, próximamente estaremos lanzando este plan de choque de corto plazo para implementar dentro de este gobierno, y seguiremos, que va a ser un sector público y sector privado, porque digo, esta misión dijo, no es solamente el sector público el que va a hacer, sino el sector privado, hablando con los gremios para este lanzamiento que haremos, y trabajar en un documento de política que tiene acciones en todas las 4 megacanales que explicó Ricardo, se identificaron en la misión. Cómo creamos estos puentes de relacionamiento con el mundo para que internacionalizarnos sea más fácil, ¿sí? Pero nada reemplaza la proactividad de nuestro sector empresarial para conectarnos con esto y ayudarle al país a crecer más. De modo que esta sería mi primera respuesta. Gracias, Gabriel. Y una pregunta para los tres. Pues una de las dimensiones fundamentales pues de la misión de internacionalización, y que el profesor Ricardo nos lo plantea como una oportunidad, que tiene que ver pues con insertar el aparato productivo colombiano en las cadenas globales de valor. ¿Cómo se impulsa este proceso de manera decidida, justamente también recogiendo la experiencia, la interlocución, la capacidad de conexión que tienen muchas empresas del país, pues con esa red de proveedores internacionales? ¿Cómo lograr realmente aprovechar mejor esas cadenas globales de valor y esa reconfiguración que en el informe se llama polarización para nosotros? ¿Por dónde empezar de cara al rol de las empresas y a empezar a pensar más ampliamente la internacionalización? Si quieren, profesor Ricardo, empecemos por usted para dar otra vez la vuelta. Bueno, yo quiero decir que Gabriel Duque ha demostrado científicamente lo que yo dije al principio, que la Secretaría Técnica es de talla mundial. ¿Okay? Realmente, o sea, son de talla mundial. O sea, yo quiero ver en el sector privado el dinamismo, la capacidad, etcétera, que veo en el sector público. O sea, que tienen un socio importante, tienen un excelente socio. Ahora,
déjame ponerle el reto a Carlos Ignacio. Ahí está el grupo empresarial antioqueño. No es que es un grupo que tiene que saber de seguros, de banca, de cemento, de alimentos, puede saber de muchas cosas. Tiene el músculo financiero, tiene la capacidad relacional. Bueno, alguien en México fue a tocarle la puerta a Airbus, fue a tocarle la puerta a Bombardier para decirle: nosotros queremos tener un espacio aquí en el aeroespacial. Y de pronto dijeron: bueno, pero para tener un espacio aquí en el aeroespacial, muéstrame tus ingenieros aeronáuticos. Entonces, pues hablaron con la universidad para crear un departamento de ingeniería aeronáutica para garantizarle a la empresa que iba a tener el talento requerido en el tiempo para suplir esas capacidades. Yo creo que al final el gobierno no puede hacer estas cosas. Estas cosas tienen que venir de sector privado, o sea, puede venir en parte de ProColombia, que tienen que tocar la puerta de estas empresas, ¿verdad? Yo no digo que sea aeroespacial. De pronto, o sea, ustedes tienen una larga tradición. A mí me contaron el cuento de cómo Antioquia fue el primer lugar que desarrolló una universidad, una facultad de ingeniería para ayudar a la minería, y después se pusieron a hacer otras cosas. O sea, ahí hay una capacidad. Yo creo que meterse en cadenas de valor donde las tres cordilleras importen menos, de pronto porque las cosas se pueden mandar por avión. Hicimos, dentro de las muchas cosas que exploramos en Colombia, pensamos que, bueno, que si está el tema de las tres cordilleras, de pronto se especializan en temas que normalmente se mandan por avión. Pero incluso en esas cosas que se mandan por avión hay poca presencia. Eso para mí me indica que el problema es de falta de capacidades en Colombia. Importen esas capacidades adquiriendo empresas, haciendo alianzas, haciendo joint ventures. Pero realmente yo creo que el liderazgo empresarial puede transformar el país. Puede transformar el país. Y de pronto que cuando tengan esas opciones y las vean claras y se hayan hecho sus decisiones, ahí pueden ir al gobierno con un set de peticiones muchísimo más específicas para viabilizar proyectos mucho más concretos. Y ese es el reto que les ponemos, que desarrollen esos proyectos mucho más concretos. De pronto algo contribuirá ProColombia, pero sería mucho más fácil para ProColombia no arrancar ellos, o sea, inventando de cero, sino arrancar con el conocimiento de posibilidades, con el set de contactos comerciales y relacionales del aparato productivo privado colombiano. Carlos Ignacio. Bueno, gracias. A ver, tal vez completamente de acuerdo con lo que decía el profesor Hausmann. Yo diría que es natural que no todos seamos buenos en todo. Entonces, entender que por razones geográficas, climáticas, por la topografía, por el tamaño de país o de empresa, seamos distintos, ayuda a que uno pueda entender cómo sumándose con otros puede ser más poderoso o tener una oferta de valor más competitiva. Entonces, yo lo que creo es que el tratar de entender las expectativas, las necesidades, las oportunidades y resolver esa ecuación no solo con las variables que uno domina, sino sumándolas con las capacidades de otros, es lo que más ayuda a ver soluciones completas. Y me voy a atrever a poner ejemplos muy sencillos. Si Chile tiene mejores acuerdos de libre comercio con algunos países, ¿quién dijo que yo no puedo enviar café colombiano a Chile y usar empaques peruanos o empaques colombianos también y despachar desde Chile, procesar allá y despachar desde allá a clientes que estén en Asia? ¿O por qué los países de la Alianza del Pacífico no podemos desarrollar un esquema de acumulación de origen para acceder al mercado americano? Entonces, la diferencia es la mirada donde yo tengo que ser el único que participe para atender una oportunidad, o donde entiendo que sumar capacidades es posible y que aprender juntos es posible. Yo creo que la inserción a cadenas regionales y globales de valor
es súper importante, que hay oportunidades de montar empresas completas que no necesariamente hagan todo. Uno puede tener una empresa que termine un semielaborado y con eso atienda una necesidad de mercados sumamente desarrollados, tal vez con mayores niveles de ingreso, o lo contrario, producir un semielaborado que se concluya en otra geografía. Nuevamente aquí hay temas que los podemos impulsar. Primero, los empresarios tenemos que creer y empujar y asumir algún riesgo y estar dispuestos a invertir. El marco nacional y regional ayuda y el impulso institucional es clave. Yo creo que esta reunión de hoy es un ejemplo de cómo una entidad como ProAntioquia, con el apoyo de ProColombia, con el apoyo de la Cámara de Comercio, con la gobernación, con el gobierno nacional y con empresarios que quieren y que están comprometidos a hacerlo, pueden, digamos, empujar ese tipo de ideas. Hay cosas que no, si nos sentamos a esperar que se den por lo público, no ocurren. Yo creo que la iniciativa empresarial es clave y que nosotros tenemos esa responsabilidad, pero tenemos una gran oportunidad ahí. El profesor Hausmann en su clase habla mucho de la diversidad y de la ubicuidad. No se me olvida. Y es sí, nosotros somos muy buenos en muchas cosas, pero hay cosas donde no somos tan buenos. Y hay uno, o se resigna y entonces es menos competitivo, o porque no nos aliamos con otros, o invertimos o con otros, porque no hacemos venture capital investment para no simplemente como un negocio de alta volatilidad y alto retorno, sino como una fuente de nuevas capacidades que permitan ofertas de valor más sofisticadas y más competitivas. Gracias, Carlos Ignacio, Gabriel, y sobre todo haciendo de pronto énfasis en cómo aprovechar esas cadenas, digamos, cómo que nos estamos perdiendo y qué prioridades tenemos pensando en aprovechar esas nuevas cadenas de valor global, pues regional y global, que haya visto obviamente el gobierno nacional de cara a que los empresarios y las empresas digamos, nos pongamos en esa ruta de una manera mucho más contundente. Bueno, en primer lugar, el hablar de cadenas globales y regionales de valor es uno de los temas importantes que me parece a mí para que como lo decía Carlos Ignacio, las empresas comiencen a ubicarse, ¿sí? Comiencen a entender que todos hacemos parte, de alguna forma, el mundo empresarial hace parte de un ensamblaje que hoy en día tenemos una fábrica que es el mundo, ¿sí? Entonces, esta visión particular, y me parece que una de las recomendaciones más importantes que hace la misión es no únicamente a las grandes empresas, como indicaba Ricardo, y hace un llamado a empresas como el Grupo Empresarial Antioqueño de que generen externalidades, se conecten, sino hace un llamado a todas las empresas colombianas a que hagan una reflexión sobre la base del paradigma que ofrece esta misión para pensar dónde están en las cadenas y de alguna forma qué gaps tienen y cómo pueden proactivamente suplir ese gap o detectar de una forma posible obsolescencia que indica que deben moverse hacia otras partes. El mismo paradigma y la idea del marco que tiene la misión llama a las empresas a que piensen en planes de internacionalización y busquen oportunidades que tienen que ver con conexión con el resto del mundo a través de personas, ¿sí? De diáspora o de personas que busquen de conexiones a través del mundo a través del tema de la inversión. Y la inversión no es únicamente capital, hay diferentes temas de esquemas contractuales que uno puede conectarse en proveeduría hacia o desde las mismas empresas y cómo pueden pensar en eso de conexión, cómo pensar en temas de bienes y servicios, ¿sí? Y cómo se conectan y cómo se relacionan con los sistemas nacionales de generación de conocimiento o de soluciones tecnológicas proactivamente para tratar de cerrar las brechas. Hay un llamado a que las empresas proactivamente desarrollen estas acciones y en parte reaccionen a varios de los retos con los cuales Ricardo terminó su presentación. Hay cosas que están cambiando en el mundo. Tú mencionaste el tema de polarización, el tema de lo que pasó con
hoy el tema de lo que está pasando en las cadenas globales de valor y de alguna forma la polarización como está generando que las cadenas sean más gruesas, ¿sí? Que las cadenas sean más gruesas por evitar riesgos y de pronto más cercanas y cómo puede haber oportunidades como de lo que Colombia viene usando en nearshoring y estas cosas para proveer los mercados naturales como puede ser Estados Unidos. Pero el tema de cambio climático, a mi juicio, que además de lo que mencionaba Ricardo sobre decir que si nosotros vamos a producir en Colombia y la matriz energética colombiana va a ser verde, no solamente va a ser un tema de atracción de inversión, sino va a ser un tema para evitar barreras futuras en las exportaciones que nosotros hagamos. O el último de los temas más cercano a mi corazón, el tema de digitalización y las oportunidades del tema de servicios, abrazar y aproximarse a las oportunidades que vienen allí, creo que son cosas muy importantes. Cuando hablamos de cadenas específicas y concretas, Carlos Ignacio está muy familiarizado con esto, que hemos tratado de abarcar el tema y desarrollarlo, por ejemplo, en iniciativas regionales, en la misma comunidad andina o en la Alianza del Pacífico, hemos detectado algunas, ¿sí? Donde pues Colombia tiene unas ventajas o alguna masa crítica que esperaría uno que sea ganadora, como el tema de cosméticos, por decir uno, o de agroalimentos también, otros, o el mismo de servicios. Exportaciones de servicios. De modo que yo de todas formas tengo esta visión que oportunidades hay en casi todos lados, ¿sí? Siempre y cuando haya suficiente innovación y creatividad para hacer propuestas de valor que tengan en cuenta esto, dónde están mis gaps tecnológicos y cómo proactivamente puedo superarlos sabiendo que soy parte de un sistema global de producción. Ese es lo que diría. ¿Sí? Gracias, Gabriel. Y a mí me gustaría hacerle doble clic para esta última pregunta antes de ir a un par de preguntas que tenemos en el chat y también pues invitarlos a pedir la palabra si así consideran o a compartirnos pues más preguntas en el chat para que cerremos pues como estos últimos 20 minutos de cara a responder dudas específicas que tengan pues los empresarios y empresas que están aquí acompañándonos. Profesor Ricardo y por supuesto Carlos Ignacio, yo quisiera preguntarles pues cómo interpela esta misión también a esas medianas y pequeñas empresas. Y ahorita ya lo mencionó Gabriel, digamos, por dónde empezar de cara a esta misión, por dónde empezar tratando de integrar esa mirada mucho más amplia, como decía ahorita Carlos Ignacio, como una forma de pararse frente al mundo y de entender que la internacionalización es un medio y no un fin. ¿Cómo podemos acompañar a esas MIPYMES de cara a pensar esto dentro de sus negocios, dentro de las empresas y por dónde también empezar a considerar estas recomendaciones de la misión de internacionalización como recomendaciones prácticas y posibles para su implementación? No solo desde las grandes empresas, sino, insisto, medianas y pequeñas empresas. Entonces, adelante, profesor. No, o sea, yo creo que o sea, se están abriendo oportunidades importantes, interesantes para las pymes. Hay mucha tecnología que le puede ayudar a transformar sus procesos internos a través de la digitalización. Hay mucha tecnología que la puede ayudar a transformar su relacionamiento con los clientes a través de la digitalización. Lo mencioné en mi charla, esta idea de tienda nube, esta idea de las fábricas de productividad. Hay mucho que pueden lograr hacer conectándose con su propia diáspora. He hecho estudios ¿qué sigo? En Marruecos. Todo el sector de call centers de Marruecos es de gente que tiene un primo en París. Bueno, de pronto tienen un primo en España o tienen un primo en Estados Unidos o tienen un primo en otro lado y por esa vía hay oportunidades que se pueden explorar y se pueden hacer de forma que de otra forma no se harían. O sea, cosas que se podrían hacer en Colombia que de otra forma no se harían, porque hay un vínculo, un contacto, un nuevo relacionamiento que puede permitir eso. Me encanta esta iniciativa nueva que tiene Nutresa de poder conectar a las pymes con el mundo a través de la plataforma Nutresa.
Eso puede ser transformador del sector agroindustrial colombiano. Y como eso hay muchas otras, o sea, las que están en el sector servicios de negocio, de pronto tienen que pensar que no tienen por qué prestar servicios solamente a personas que están en su ciudad, que de pronto pueden prestar servicios al mundo y que ahora hay crecientemente plataformas para que lo puedan hacer. De modo que los invito a imaginar. Lo invito a imaginar, o sea, Colombia es la cuna del realismo mágico, pues inventen, que hay demostración muy clara de que hay mucha invención posible en Colombia, se expresa mucho en las artes, yo creo que se tiene que reflejar también en el tejido empresarial. Laura, yo sobre el mismo tema tal vez quisiera aportar 2 o 3 ideas. La primera es que curiosamente hay como un paradigma de que para los pequeños y medianos todo es más difícil, pero yo quisiera comenzar diciendo que esas compañías tienen unos atributos que son sumamente importantes y que pudiera de pronto ser hasta más difícil en una más grande por la resistencia al cambio. Una pequeña o mediana empresa es muy flexible, normalmente es más veloz que una grande, tiene una energía muy especial por dentro, es una organización normalmente más dinámica, hay un espíritu de aprendizaje muy especial, o sea, no creen que ya se las saben todas y además tienen actitud. Entonces yo creo que todas esas cosas que acabo de mencionar son necesarias. Ante la pregunta de cómo comenzar, yo diría, vea, primero, esto es una decisión, porque decir que yo me quiero internacionalizar, eso no es que yo voy a decir eso para salir en la foto y después me siento a que me hagan la tarea. Entonces, primero, hay que tomar la decisión de hacerlo. Segundo, eso implica hacer un esfuerzo. Pero como yo decía ahora, nadie hace la tarea por uno. Y tal vez si yo tengo todas esas ganas, tomo la decisión y voy a cerrar mis brechas, pues lo primero es mirar qué me falta y buscar, yo creo que lo que recomendaba ahora Ricardo, uno puede iniciar haciendo parte de un ecosistema o de una cadena de valor que ya tenga conexión con lo internacional. O sea, ser parte de. Nadie dice que uno tiene que empezar todo haciéndolo solo. Y lo otro es, si yo tengo brechas, hay aliados para acelerar el paso en el cierre de esas brechas. Y ahí hay aliados en muchos frentes. Ahí está ProAntioquia, la Cámara de Comercio, hay programas de padrinos, está la ANDI, está la Gobernación, está ProColombia, está Impulsa. Pero en el fondo, lo único que hacen esas entidades es acompañar y ayudar a acelerar. Tal vez la forma en que uno puede comenzar es, como mencionábamos siempre, aquí hay un tema de mentalidad y yo digo, no, los pequeños y los medianos también pueden. En mi concepto, tienen menos resistencia al cambio que muchos grandes. Es tomar la decisión, atreverse a encontrar qué nos falta, no olvidar que la tarea de calidad y de productividad está siempre sobre la mesa, independiente que yo trabaje en productos o en servicios o en experiencias, y tampoco tener un complejo de inferioridad. Hoy, afortunadamente, prácticamente todas las empresas del mundo pueden usar tecnologías de punta si quieren. Ahí están, ahí están. Entonces, yo lo que creo es que ante todo es una decisión que implica un esfuerzo y que hay que trabajar en las tareas y que uno se puede integrar, si es un mediano o un pequeño, a otros ecosistemas o cadenas que estén expuestos a lo internacional. Así es, Carlos Ignacio. No sé, Gabriel, si quieres agregar algo más como esa pequeña introducción que hiciste ahorita de pensar mucho más ampliamente la internacionalización y cómo también incluso pequeñas, medianas empresas lo hacen cuando invierten en temas de innovación, de adopción de tecnologías, de mejorar sus procesos de digitalización, entre otros. Yo creo simplemente
para sumar y el impulso de lo que acaba de decir Ricardo y Carlos Ignacio, simplemente también para decirles que no están solos, no solamente en la búsqueda que tienen que buscar a nivel regional y local, gente y instituciones, empresas que apoyen, sino el sector público. El sector público desarrolla y trata de acompañar e impulsar estos procesos de modificación y de cambio, de perspectiva, que nada reemplaza la decisión y el trabajo hacia adelante que puedan tomar las empresas de internacionalizarse, pero que sepan que también hay instrumentos del gobierno para ayudarlos. Está nuestra vieja ProColombia para ayudar a encontrar las oportunidades relacionadas con comercio e inversión. Está Colombia Productiva con las fábricas de productividad y también con ProColombia con las fábricas de internacionalización. Hay coayudas, está Impulsa, ¿sí? Hay todo un ecosistema allí que también se beneficia de que proactivamente las empresas quieran hacer los cambios y acudan y usen también esos instrumentos que están disponibles allí para ayudarlos en la transformación de generar más valor y capturar más valor en el país, que es lo que queremos. Pero nada reemplazo del mensaje de la proactividad y la decisión de hacerlo, independientemente del tamaño de las empresas, y saber y entender el contexto en el que están. Maravilloso. Y yo, bueno, voy a aprovechar aquí para poner en común algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat, y también las personas que quieran hacer preguntas adicionales en el chat o pidiendo la palabra, pues aquí abrimos estos minuticos antes de cerrar para hacerlo. Una pregunta que nos hace Daniela Rico, y es: ¿qué podríamos hacer desde el ecosistema de ciencia, tecnología de Medellín para conectarnos más con el mundo? Si de pronto el informe propone desde el rol, por ejemplo, del sector público, incluso también pensando en el sector privado, porque es importante esa inversión en innovación, y particularmente pues este ecosistema, que es un ecosistema además muy consolidado en la región. ¿Qué más se puede hacer para conectarnos con el mundo desde la lógica de la ciencia, la tecnología y la innovación? Entonces, es una primera pregunta. Si quieren, leo un par y damos una ronda de conversación. También Daniel Felipe va muy en esta línea, nos pregunta, pues especialmente el profesor Hausmann, quiero preguntarle, nos habló de las tecnologías y su oportunidad en adaptación para Colombia. En materia financiera o de qué panorama observa en la internacionalización de este tipo de organizaciones, que en particular en Colombia pues está siendo muy importante el rol de las fintech, y cómo pueden de alguna manera aprovechar mejor y particularmente pues esa inserción al comercio internacional. Y por último, aquí hay un mensaje que quería destacar. Francisco Uribe nos dice, bueno, Francisco, de la red de ensamble, que es la red pues que se tiene en Antioquia entre Renault, Yamaha, ASEP, Auteco, digamos, varias empresas que se dedican pues al sector de autopartes, manufactura, entre otras, pues que es un ejemplo de cooperación y de coordinación entre diferentes empresas para la internacionalización. Entonces, si quieren, les damos como un énfasis, o hacemos un énfasis especial en los temas de innovación y tecnología, para responder pues como algunas de estas dos preguntas que nos han puesto aquí en el chat. Laura, tal vez Señor. me atrevo a hacer algún comentario sobre el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y voy más como a la teoría de ecosistemas, ¿sí? Normalmente los ecosistemas no son muy poderosos porque haya un nodo muy grande y otro montón minúsculos, microscópicos. Todo lo contrario, la potencia de los ecosistemas depende mucho de la intensidad y la profundidad de las relaciones que hay entre los nodos. Entonces, si a mí me preguntan qué más podemos hacer en Antioquia, aquí pues ahora el profesor Hausmann hablaba de la importancia de que la academia se vincule, pero se vincule no simplemente para escribir unos libros que se guarden por allá y que no se puedan aplicar. Yo lo que creo es que nosotros debemos elevar la intensidad de esas relaciones, tenemos que atrevernos a conectar nodos que no sean locales para aumentar la diversidad del ecosistema. Tenemos que atrevernos a divulgar más del lado del Estado esas herramientas que hay, que actúan como catalizadores, como aceleradores, para que las iniciativas que hay para crear
soluciones, para crear experiencias, para crear servicios de valor agregado con tecnología incorporada sean más potentes. Entonces, no basta tener una lista más larga de nodos. Yo creo que hay que revisar mucho las relaciones y mirar qué nos falta. Creo que la invitación de la misión de conexión con la diáspora nos lleva a que nos cuestionemos si esto es un ecosistema demasiado local y simplemente estemos hablando de lo mismo entre los mismos. Y mi cuestionamiento iría a que nos atrevamos a mejorar y a hacer ecosistemas mucho más potentes con relaciones, yo diría, más profundas. Eso como un primer comentario, sin entrar en detalle pues a temas locales donde a veces las ciudades avanzan, pero a veces retroceden. Y yo creo que las empresas, afortunadamente, trabajamos en panoramas más largos que los políticos. Entonces, tenemos que ser capaces de generar ese desarrollo independiente de las dinámicas políticas locales. Haría ese comentario sobre ecosistemas, dejando que los colegas se refieran también a las otras preguntas. Adelante, profesor Hausmann o Gabriel, si quieren complementar pues en relación con los temas de innovación, de inversión en innovación, también desde el sector privado. Yo voy a dejar que hable Gabriel primero, porque él tiene un PhD en el tema. Mi PhD fue en economía, aunque mi tesis doctoral fue el tema de la difusión de tecnología, de modo que estuve metido en estas cosas y pensar en las barreras que habría esto, pero pensando, yo siempre pienso es que el tema es como de proactividad. El tema es un tema de, y suscribo totalmente lo que mencionaba Carlos Ignacio sobre vínculos más estrechos. Sí, no, hacer vínculos mucho más estrechos, buscar, y dentro de la misión hubo una discusión sobre el tema de la pertinencia, que Ricardo lo mencionó hoy, de lo que están haciendo las universidades y qué tanto realmente esta capacidad, esta reflexión, esta formación, este capital humano está siendo efectivo a ayudar a solucionar los problemas que están encontrando las empresas, las oportunidades de generación de valor, lo pondría yo, de modo que hay un tema importante de estrechar esos vínculos de la academia con los problemas reales del aparato productivo importante, pero también resaltaría el tema de la conexión con el resto del mundo, entenderse como el sistema que puede traer al aparato productivo o al entorno la frontera. Ricardo, entre las discusiones de la misión, pero había uno de los temas del el monitoreo estratégico de dónde está la frontera tecnológica en cierto tipo de cosas, que lo planteaba como un tema que podía ser a nivel nacional. No veo yo por qué no podría ser también hacerse a nivel regional. Usar los instrumentos que hay de financiación y fortalecimiento de forma efectiva. Creo que Antioquia es increíblemente, es un gran líder en esto, en canalizar recursos de regalías hacia el sistema. Seguir haciendo esto es básicamente lo que diría. No tengo una fórmula salvadora más allá de proactividad y saber que el reto es el gap tecnológico que tenemos con el mundo, y cualquier estrategia que se pueda hacer de eso, sea conexión con la diáspora, sea de formación de capital humano, sea de relaciones mucho más estrechas, y por supuesto no es desde la teoría, sino de la teoría hacia los problemas que tiene el sector productivo. Es como el gran reto, donde tenemos a lo largo del país grandes baches. No hemos, por más de que llevemos años, por no decir décadas, yo me acuerdo cuando en DNP armamos nuestro encuentro nacional de innovación y no sé qué, soñábamos con estas redes, esta conexión entre las cabezas y las soluciones que todavía se dan de forma muy incipiente. De modo que proactividad creo que ha sido la palabra que más he repetido en la sesión de hoy. Bueno, déjame contribuir un par de ideas. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos Ignacio, de importancia no solamente de tener más nodos, sino de tener más vínculos, más relacionamiento.
Y eso, primero, eso dentro de las universidades ya de por sí es un problema, o sea, porque los departamentos no se hablan, ¿no? Pero en las áreas de ciencia y tecnología tenemos la ventaja de que los ingenieros tienen que aprender física y química y matemática, entonces les enseñan, o sea, hay una cierta conversación entre la ciencia y la tecnología, pero el problema está en articular el proceso de hacerse preguntas y de buscarle respuestas. Lo que la misión está un poco diciendo es que hay que tener un rol más importante para el sector empresarial a hacer preguntas y al sector innovador es a buscarle respuestas. Eso no quiere decir que el sector innovador no pueda hacer sus propias preguntas y sus propias cosas, pero yo tengo una experiencia que me marcó mucho, que por 7 años estuve vinculado a una empresa que tenía un presupuesto muy grande de investigación y desarrollo, como $150 millones al año. Y a mí lo que me parecía más impactante era cómo la empresa que conocía sus productos, conocía sus problemas, podía imaginarse lo que representaría un cambio significativo en la calidad de ese producto si pudiese resolver tal problema. No tenía muy claro cómo resolver el problema, pero sí tenía muy claro la importancia que tendría una solución a ese problema. Eso lo vi yo en Chile. En Chile fue una importación, de hecho, lo trajo BHP, una empresa minera, que le puso un reto digamos, a los innovadores en Chile, donde yo decía, mire, yo tengo estos problemas, le voy a comprar la solución al que me lo ofrezca y le voy a dejar su propiedad intelectual. Me acuerdo que uno de ellos era sencillamente que les tomaba Dios y su ayuda y mucho tiempo cambiarle las llantas a los supertractores estos que usan en la minería moderna. Pues nada más cambiarle las llantas. Bueno, encontrar una solución para aumentar la velocidad y la eficiencia en cambiarle las llantas a estos camiones. Y como eso, 1000. Eso después lo agarró Corfo y lo universalizó para que no sea solamente los problemas de BHP, sino que puedan ser los problemas de cualquiera. De pronto esto ya lo han hecho en Colombia, pero me parece que esta idea de usar los problemas concretos de las empresas, que de hecho, para que las empresas se imaginen en problemas, en soluciones, hace falta pensar mucho. O sea, no es que están a la vuelta de la... O sea, plantear buenas preguntas es un reto. Buscarle la vuelta a esas preguntas es otro reto. Es algo que hace mucho DARPA en Estados Unidos. Hay retos de esto a cada rato. Estoy seguro que los habrán intentado ya en Impulsa, porque hay mucha gente... Pero creo que esta idea, de pronto que hagan una feria anual donde le ponen el reto a las empresas que inventen problemas y los pongan como retos a que un ecosistema abierto, como decía Carlos Ignacio, abierto, que no se tenga que ser, que no haya que ser paisa para poder aportar una solución. Y después la otra cosa es vincúlense esas universidades, esos centros de investigación, se vinculan con el mundo, porque todos están llenos de personas que estudiaron fuera, que tienen contactos fuera. Esos vínculos terminan siendo muy importantes para movilizar el conocimiento. En mi equipo están un grupo de autores de mi equipo está por publicar un paper que muestra que la innovación en un lugar tiende a ser acelerada cuando viene una empresa extranjera y empieza a patentar desde ese lugar. Y como pareciera que en el momento que aparece este ejemplo se diluye, se difunde, empieza a haber mucha innovación local. De modo que atracción de empresas que van a venir a innovar puede ser una forma de ayudar a que otros también empiecen a innovar regionalmente. Pues muchas gracias, profesor Ricardo, y por supuesto a Gabriel y a Carlos Ignacio por este espacio. Yo antes de, obviamente, terminar esta sesión a propósito de la misión de internacionalización, quiero contarle a ustedes y a todas las personas que están conectadas que este espacio realmente inaugura
un ejercicio que hemos venido construyendo alrededor de la creación justamente de un comité empresarial para la misión de internacionalización en Antioquia, que como lo hemos compartido con algunos de ustedes y con el liderazgo particular pues del Grupo Nutresa, de Adriana Roldán, que tiene ese doble rol entre Nutresa y la Universidad de AFIT, y por supuesto en conversaciones con Gabriel Duque entre la ANDI, la Cámara de Comercio ProColombia y ProAntioquia, pues lo que realmente queremos es construir una hoja de ruta para la implementación de las estrategias, las recomendaciones, las acciones que propone la misión de internacionalización en Antioquia. Y en especial, y estos son mensajes para ustedes que están conectados y para las personas que nos van a ver en retransmisión después por otras plataformas en este espacio, es nuestro interés es construir un índice que en el corto plazo nos permita medirnos, que nos permita entender cómo está cada una de las empresas, independiente si es grande, pequeña o mediana empresa, en relación con esas cinco verticales de la misión, con personas, empresas, bienes y servicios, mejoramiento tecnológico y obviamente pues de cara a esto cómo se conecta con el marco institucional del país. Y la idea es poder en Antioquia medirnos, entender cómo estamos y a partir de ahí poder acompañar a las empresas antioqueñas en entender esta lógica de la misión de internacionalización más ampliamente y en realmente lograr que se implemente y que se definan ya acciones concretas y herramientas concretas para que el sector privado realmente tenga, como ustedes lo han mencionado, de manera reiterada, un rol activo, proactivo y bien intencionado en esta lógica de la internacionalización. Entonces, pues nuevamente agradecerle al profesor Ricardo Hausmann por estar acá, a Carlos Ignacio y al Grupo Nutresa por ayudar a liderar esta conversación y por ser ejemplo, referente y darnos de alguna manera una mirada mucho más amplia de por qué esto es importante y por qué es un medio y no un fin, y a Gabriel, que seguramente lo vamos a seguir molestando un montón desde ProAntioquia y desde los aliados, para que juntos, sector público y sector privado, realmente logremos construir un índice que nos sirva no solamente para esta región de cara a esta agenda de internacionalización, sino que pueda ser un ejemplo para el país y que pueda escalarse a otras regiones de modo tal que avancemos en la implementación de este proyecto nacional de país que nos interpela y que nos exige un montón. Gabriel, por supuesto, si quieres dar unas palabras finales. No, muy brevemente, es que relacionado con este comité empresarial de internacionalización para Antioquia, para que tengan en el radar que el gobierno nacional, además de este plan de implementación que está haciendo a nivel nacional, ¿sí? Con una invitación de una reflexión sectorial, quiere y está comenzando a desarrollar unas estrategias regionales. Y lo que queremos es que haya aprendizajes cruzados. Siempre estoy seguro, me estuve viendo el tema del índice que han desarrollado, creo que es increíblemente interesante. Y con el liderazgo del Viceministerio de Comercio Exterior han comenzado a trabajar, por ejemplo, ustedes habrán oído también hablar con Santander, y de modo que un llamado a que trabajen y se articulen también con el equipo del Viceministerio de Comercio Exterior para que haya aprendizajes y acompañamientos también desde el Gobierno Nacional en esta estrategia de regionalización de las recomendaciones de la misión. Simplemente creo que hay una oportunidad de aprendizaje y lo que se haga en Antioquia estoy seguro va a servir para lo que se quiera impulsar y hacer en otras regiones del país. Solamente esa pequeña observación. Perfecto, y bueno, a las personas que se conectaron con nosotros hoy, que se inscribieron con tiempo para ser parte de este espacio, muchas gracias, y quienes estén interesados, pues, digamos, seguir conectados a través del link que les compartimos para inscribirse a este espacio, porque ahí les estaremos contando los avances en la construcción de esta ruta, del comité y, por supuesto, de ese índice de diagnóstico que a todos nos va a servir para entender dónde estamos y cómo empezamos a integrar estas recomendaciones de las que hemos hablado el día de hoy. Pues un agradecimiento especial a todos los aliados, Andy, Cámara de Comercio y ProColombia, por hacer esto posible, y pues seguramente estarán conociendo más avances de esta agenda liderada desde el sector privado en conversación con el gobierno nacional, los líderes de la misión y por supuesto ProColombia. Muchas gracias, profesor Ricardo, a Gabriel y por supuesto a Carlos Ignacio.